Hola, ¿qué tal, chicos? Con el gusto de saludarlos nuevamente. Continuando con el tema de elementos negativos del delito, vamos a recapitular. En el video anterior analizamos los primeros 3 elementos, que fue la ausencia de acción. El segundo elemento que analizamos fue la atipicidad y iniciamos con el de causas de justificación. En causas de justificación analizamos 2 causas de justificación en el video anterior, que fue la legítima defensa y el estado de necesidad justificante. Dando continuidad a las causas de justificación, la tercera causa de justificación es el cumplimiento de un deber. El cumplimiento de un deber se refiere a una disposición prescriptiva. ¿Qué significa el término prescriptivo? Lo que la ley manda. Son aquellas disposiciones que obligan a una determinada autoridad a realizar determinadas acciones que pudieran ir en detrimento de los derechos fundamentales de otro sujeto. Por ejemplo, cuando un actuario ejecuta un embargo, pudiera a lo mejor estar ordenado por la ley el rompimiento de chapas y cerraduras para poder ejecutar el embargo si es que las personas se han abstenido de dar cumplimiento de manera voluntaria. En este caso, como el actuario está facultado por la ley, su actuar no es potestativo, sino es en cumplimiento a lo que la ley le está ordenando, y en este caso no habría delito. Siguiente, decimos entonces que los elementos para que se dé el cumplimiento de un deber es que hay una obligatoriedad, porque se trata de una autoridad de realizar determinadas acciones que pueden ir en detrimento de los derechos fundamentales de otro sujeto. Siguiente causa de justificación, el ejercicio de un derecho. En el ejercicio de un derecho, aquí hablamos de un aspecto facultativo. En el anterior fue prescriptivo, aquí es facultativo. ¿Qué significa que sea facultativo? Que es lo que la ley te autoriza. Son actividades que la ley reglamenta. Por ejemplo, en los deportes de contacto, las lesiones o incluso la muerte del contrincante que se pudiera cometer en el desarrollo de ese deporte de contacto, existe una figura jurídica que se denomina ejercicio del derecho. En consecuencia, no hay una conducta delictiva. El siguiente causa de justificación es la obediencia jerárquica. Aquí hablamos del cumplimiento de la orden de un superior jerárquico. Por ejemplo, cuando los policías o los militares dan cumplimiento a la orden de sus superiores jerárquicos. En estas circunstancias no es notoria ni se prueba que la gente conocía la orden, porque únicamente está dando cumplimiento a lo que el superior jerárquico le está ordenando. La siguiente causa de justificación es el impedimento legítimo. Se refiere a no ejecutar algo que la ley ordena. En este caso, estamos ante una omisión. Por ejemplo, el artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que pueden abstenerse de declarar en un asunto penal el tutor, el pupilo, la cónyuge, la concubina,
los parientes consanguíneos en línea recta hasta el cuarto grado y en línea colateral hasta el segundo grado. Significa entonces que cualquiera de los sujetos que están enmarcados en este supuesto legal, si fueran requeridos como testigos para declarar en contra del familiar, se pueden abstener de hacerlo sin necesidad de que por disposición de la ley se les tenga que multar o inclusive apercibírseles con pena privativa de libertad. ¿Por qué? Porque existe un impedimento legítimo que está facultado por la norma. Por eso hablamos de que sería una conducta de omisión, porque dejan de asistir a presentarse a declarar. Siguiente elemento negativo. Estamos ante la inimputabilidad. La inimputabilidad es quien no tiene esa capacidad de discernimiento, de intención y de libertad, ya sea porque no tiene la madurez suficiente o porque está sufriendo de alteraciones psíquicas graves, ya sean permanentes o transitorias. Por ejemplo, en anomalía psíquica permanente podríamos estar ante el retraso mental. En anomalía psíquica transitoria se podría dar el caso de la esquizofrenia. Aquí significa que la persona que padece esta enfermedad tiene muchos intervalos de lucidez, pero hay momentos en que su alteración psíquica lo pudiera, bajo esos efectos pudiera cometer un delito, pero estaríamos ante este aspecto de inimputabilidad. Y en el caso de los menores de edad, la Ley de Justicia para Adolescentes en el artículo 42 dispone que la penalidad para un menor de edad que sea mayor de 12 años y menor de 18 años, cuando se trate de delitos graves, la penalidad máxima es hasta de 5 años. Cuando se trate de delitos que se persiguen por oficio es hasta de 3 años. Y cuando se trate de delitos que se persiguen por querella es hasta de 1 año. Acuérdense que esta clasificación ya la analizamos en la clasificación del delito, entonces ustedes ya saben diferenciar cuándo estamos hablando de un delito perseguible por oficio y cuándo de un delito perseguible por querella. Entonces, en este caso estamos ante en anomalía psíquica y alteración psíquica ante enfermos mentales que tienen anulada su capacidad de querer y de entender el hecho delictivo. Siguiente elemento negativo, la inculpabilidad. Son las causas que impiden que se reproche a una persona que es imputable el acto típicamente antijurídico que ha realizado. Significa la falta de reprochabilidad ante el derecho penal, porque falta alguno de los elementos esenciales de la culpa, ya sea la voluntad o el conocimiento. Acuérdense que para que haya culpa se requieren ciertos elementos que ya también se analizaron en el tema de elementos positivos del delito. La inculpabilidad tiene relación con la imputabilidad, porque no puede ser culpable de un delito quien no es imputable. Se trata entonces de estados psíquicos que alteran profundamente al autor y que sin llegar a convertirlo en imputable, eliminan la posibilidad de exigirle otra conducta.
La ley penal del Estado de Hidalgo, en el artículo 25, inciso C, nos establece cuáles son las causas de inimputabilidad, que son estas 4 que aparecen aquí en pantalla. Refiriéndonos, por ejemplo, a el miedo grave. En este caso es cuando se nulifica esa capacidad de entender y de querer. En el caso de error, es esa falsa concepción de la realidad. No es una ausencia de conocimiento, sino un conocimiento que se encuentre ya sea deformado o incorrecto. Por ejemplo, cuando un médico administra un medicamento creyendo que es otro medicamento, a lo mejor la caja está cambiada y él aplica ese medicamento al paciente y resulta que el contenido de la caja era otro medicamento. Entonces ahí estamos ante una falsa concepción de la realidad. Y el último elemento negativo, que son las excusas absolutorias. Aquí significa que a pesar de que se han acreditado la conducta que es típica, que es antijurídica y que además es culpable, no hay duda de que el sujeto activo cometió el delito, pero cabe la posibilidad de no aplicarle una pena. Son aquellos casos en que se presentan como consecuencia de que el delito no es punible o que su punibilidad puede ser mínima. Las excusas absolutorias son el elemento negativo de la punibilidad. La ley señala de manera expresa los casos en que se aplica. Estos supuestos son por pena innecesaria. Es cuando el sujeto activo tiene una edad avanzada. El Código Penal Federal establece que la edad de 70 años en esos casos es potestativo y es un derecho del imputado, y el juez bajo su observancia y valoración podrá determinar si el sujeto activo del delito compurga la pena en un cerezo o en una prisión domiciliaria. Este es un ejemplo muy conocido por la gran mayoría. Otra excusa absolutoria es por sufrir consecuencias graves en su salud del sujeto activo. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece en el artículo 256, fracción tercera, que cuando el imputado haya sufrido como consecuencia del hecho delictivo un daño físico, funcional grave o haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria la pena, a través del criterio de oportunidad, ahora en el nuevo sistema de justicia penal, el Ministerio Público puede concluir la fase de investigación inicial con efectos de extinción de la pena para el sujeto activo del delito. En el anterior sistema de justicia penal, estos criterios de oportunidad solamente los podía otorgar el juez. Ahorita no. Con el nuevo sistema está la posibilidad de que el Ministerio Público pueda extinguir la acción penal en ese momento si se cumple con estas características que ya mencionamos que prescribe el artículo 256 en su fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y con esto estaríamos dando término a los elementos negativos del delito. Quedo a sus órdenes para cualquier duda
que haya